La potencia de Oceanía, por medio de la Policía del Pensamiento desde el Ministerio del Amor, vigila a los integrantes del partido regido por el Gran Hermano desde las telepantallas, y si ven algún indicio de crimen mental, capturan a esa persona y la torturan llevándola a la habitación número 101. Por medio del Ministerio de la Verdad, la potencia de Oceanía, controlada por el totalitarismo materializado en la figura del Gran Hermano, modifica la historia, todos los registros, documentos, periódicos, libros, registros audiovisuales, para que las predicciones del Gran Hermano, los discursos de importantes integrantes del partido y los acontecimientos que se manufacturan con el interés de manipular ideológicamente a la población tengan un carácter de veracidad absoluta. Si, por ejemplo, un día la potencia de Oceanía se encuentra en guerra con Asia Oriental y al día siguiente resulta que el enemigo es Eurasia y Asia Oriental pasa de ser enemiga a ser aliada de Oceanía, por medio del Ministerio de la Verdad, específicamente a través del Departamento de Registro, se manipulan todos los periódicos, toda la evidencia escrita para que desde siempre quede como si Oceanía hubiese estado en guerra contra Eurasia y como si Oceanía hubiese sido aliada de Asia Oriental. A través del Ministerio de la Paz, el totalitarismo de Oceanía, en 1984, la emblemática novela de George Orwell, se encarga de los asuntos de la guerra, y a través del Ministerio de la Abundancia se encarga de los asuntos económicos. La divisa del partido es: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. El partido tiene un enemigo en común, representado por la figura de Emmanuel Goldstein, que aparece en la telepantalla, que es una especie de televisor que tiene que tener todos los integrantes del partido en la casa, en el lugar de trabajo y hasta en las plazas principales, y esas telepantallas tienen micrófonos y tienen cámaras que permite que la Policía del Pensamiento esté observando y vigilando continuamente a todos los integrantes del partido. Emmanuel Goldstein aparece entonces en lo que se denomina la jornada del odio, los 2 minutos de odio diario, en donde todas las personas estén donde estén, en sus casas o en el lugar de trabajo o en la academia donde van formando a los niños, adoctrinándolos en la ideología del partido, donde se forman para ser espías cuando son niños, sea el lugar en donde estén, tienen que sentarse frente a la telepantalla, ver la cara de Emmanuel Goldstein, que parece de rasgos judíos, con una barba de chivo, unas gafas y una mirada que rebosa de algo irritante, de algo que inmediatamente causa furia a la persona que está viendo. Y Emmanuel Goldstein comienza a leer un discurso cargado de palabras de la neolengua. La neolengua es un idioma creado en Oceanía en donde se suprimen las palabras, se va mutilando el lenguaje, se van anulando las posibilidades para que las personas se expresen, de tal manera que el partido tenga un control ideológico sobre los pensamientos que permita que el crimen mental sea cada vez menos probable, porque si hay menos palabras, hay menos posibilidades de rebelarse contra el sistema, hay menos posibilidades de un pensamiento crítico, de desviarse de la ideología del Gran Hermano. Entonces Emmanuel Goldstein lee un discurso que está lleno de palabras de neolengua, un discurso sumamente exagerado, incendiario, grotesco, y paralelamente al discurso de Emmanuel Goldstein se muestra un desfile de soldados de Eurasia, dependiendo del enemigo de turno que escoja Oceanía. Si Oceanía está en guerra con Eurasia o si está en guerra contra Asia Oriental, se muestran los supuestos ejércitos del enemigo, pero desde luego todo es un montaje. Y en el transcurso de esos 2 minutos de odio, debido a la apariencia de Emmanuel Goldstein, que es el enemigo del sistema, un poco como Osama Bin Laden en el marco de la guerra contra el terrorismo lo fue para los medios de comunicación estadounidenses y europeos en general, y paralelamente al discurso de Emmanuel Goldstein, a su apariencia que
despierta sentimientos de ira. Hay una música horrenda, las imágenes de los crímenes de guerra cometidos por los enemigos de Oceanía y el efecto mental de esas imágenes tan potentes hace que las personas que están viendo a través de la telepantalla comiencen a gritar groserías, a lanzarle cosas a la telepantalla, a mostrar unos síntomas de odio, de rabia, de violencia, gritando, insultando, incluso como ocurre con Julia, que le tira un diccionario a la telepantalla justo cuando Emmanuel Goldstein está hablando. Y el propósito de esos 2 minutos de odio es que el partido necesita canalizar los instintos más salvajes de la condición humana, aquello que reside en lo más profundo del inconsciente, y la mejor manera de canalizar esos instintos subterráneos, esas pasiones tan intensas que todo ser humano tiene al menos a nivel inconsciente, es orientándolas hacia el odio de un enemigo en común, completamente fabricado por el partido, porque Emmanuel Goldstein, así como el Gran Hermano, no existe. El Gran Hermano es un símbolo, Emmanuel Goldstein es otro símbolo fabricado enteramente para los propósitos ideológicos del partido. La historia de 1984 comienza con Winston Smith, un individuo de 39 años que trabaja en el Ministerio de la Verdad, que es un edificio con forma de pirámide de unos 300 metros de altura, y Winston se encuentra viviendo en Londres, que es la ciudad más grande de una zona de Oceanía que se llama la Franja Aérea número 1. Y Winston recuerda que en su infancia ese territorio que ahora se llama, en la dictadura del Gran Hermano, se llama Franja Aérea número 1, en su infancia se llamaba Inglaterra. Winston entonces trabaja en el Ministerio de la Verdad, específicamente en el Departamento de Registro, y el trabajo de Winston consiste en que él tiene que sentarse y tiene que estar frente a un aparato que se llama el habla escribe, que tiene un micrófono, y Winston va recibiendo a través de unos tubos neumáticos unos papeles doblados cilíndricamente. Él tiene que desenvolver esos papeles que van saliendo por ese tubo, y en esos papeles se le dan instrucciones escritas en nueva lengua desde integrantes del partido interno, que son los que manipulan los hilos y se encuentran gobernando detrás de las sombras, ocultos bajo la figura mística del Gran Hermano. Y Winston entonces tiene que leer las instrucciones en nueva lengua, ir a los registros específicos, periódicos, libros, documentales, películas, lo que sea que tiene que cambiar para que se ajuste a los intereses del partido. Entonces, si el Gran Hermano en un discurso dijo que el enemigo de Eurasia iba a comenzar su invasión por India, pero iba a dejar el norte de África intacto, pero lo que sucedió en realidad fue que el enemigo comenzó la ofensiva militar por el norte de África y dejó India intacta, entonces lo que tiene que hacer Winston es ir a todos los registros en donde el discurso del Gran Hermano que decía que el enemigo iba a comenzar su ofensiva por India e iba a dejar el norte de África intacta, tiene que ir a todos esos registros donde aparezca eso para modificarlo de tal manera que lo que dijo el Gran Hermano en los registros coincida con lo que ocurrió en la realidad. Asimismo, si el partido cambia de enemigo de un día para otro, literalmente, si ya no es Asia Oriental sino ahora es Eurasia o viceversa, Winston tiene que ir a todos los periódicos, a todos los libros, a todos los artículos, a todo el material audiovisual escrito para transformarlo de tal manera que el partido siempre tenga la razón. Entonces el partido manipula el pasado de la forma más desvergonzada y de la forma más maquiavélica, de tal manera que todo lo que diga el Gran Hermano, todas las predicciones económicas, toda la carga de las construcciones ideológicas se verifiquen con unos registros que continuamente van cambiando gracias al trabajo del puñado de integrantes del partido externo que trabajan en el Departamento de Registro, que es una de las partes del Ministerio de la Verdad. Winston vive en un edificio sumamente lúgubre, deprimente, porque resulta que en Oceanía, mientras el Ministerio de Abundancia habla del aumento incesante en las condiciones de vida, el Ministerio de Abundancia continuamente dice
de una forma maliciosamente engañosa, que hay más comida, que hay mejores medicamentos, que se produce más ropa, que se producen más avances tecnológicos, que el partido inventó el aeroplano, que el partido inventó todos los aparatos tecnológicos. El Ministerio de Abundancia siempre presenta una imagen completamente falsa de un aumento incesante de las condiciones de vida y de un progreso técnico y científico sin paralelos, mientras que en la realidad hay unas carencias, una zozobra, una pobreza enorme, y las personas en la franja aérea número 1, que antes se llamaba Inglaterra, en Londres específicamente, donde se desarrolla la historia, viven a veces casi sin tener zapatos. Todos tienen que portar un uniforme que se llama el mono, que es un uniforme azul. No tienen acceso a alcohol, no tienen acceso a buena comida. Absolutamente todo es producido de la forma más mecánica y de la forma menos efectiva en términos de las necesidades de las mayorías. Hay muchísimas carencias. Entonces Winston vive en el 7º piso de un edificio bastante lúgubre y deprimente. Llega a su habitación y de inmediato tiene que ver la telepantalla, que está prohibido apagar. Así estén durmiendo, los integrantes del partido tienen que dejar prendida la telepantalla. La única excepción, como se ve más adelante en la historia, cuando se presenta a O'Brien, un integrante del partido interno, ellos pueden apagar las telepantallas durante media hora máximo todos los días, pero los demás integrantes del partido tienen que mantener la telepantalla siempre encendida, así estén durmiendo. De tal manera que si alguien dice algo indebido entre sueños, eso ya automáticamente implica crimen mental y la policía del pensamiento lo puede capturar. La policía del pensamiento está observando 24 horas del día, las personas estén despiertas o estén durmiendo. Entonces Winston llega, ve la telepantalla, se dirige a tomar ginebra de la Victoria, que es una bebida que sabe casi como aceite, que quema la garganta, pero es lo único que le entregan a los integrantes del partido. Winston abre un cajón y en ese cajón revela que tiene un libro con tapa roja y páginas cremosas en blanco que compró en una tienda en un barrio de la Prole. Resulta que Orwell muy inteligentemente hace la distinción entre el partido regido por el Gran Hermano, y el Gran Hermano es representado con un rostro de unos ojos penetrantes y un bigote, es decir, Orwell se basa siempre en la Unión Soviética para crear ese despotismo totalitario de 1984 que rige en Oceanía, de tal manera que el partido que rige en Oceanía se llama Socialismo Inglés, en Nueva Lengua INGSOC, por sus siglas en inglés English Socialism, socialismo inglés. Y tal y como sucedió en la Unión Soviética, hubo un divorcio entre el proletariado y el Politburó, y el Politburó acabó convirtiéndose en una burguesía que controlaba un capitalismo de Estado que no tuvo nada que ver con el comunismo. Pues asimismo en 1984 la Prole, que constituye el 85% de la población de Oceanía, ni siquiera es vigilada minuciosamente por la policía del pensamiento, sino que a la Prole se le deja estar más o menos libremente, porque los integrantes del partido interno piensan que los proles, o sea los proletarios, no tienen cabeza, no tienen ninguna otra función más que trabajar, y todo el peso del dominio se da sobre los integrantes del partido. Entonces el 85% de la población la constituyen los proles, y Winston compra ese libro de cubierta rojiza muy hermosa, de páginas cremosas, en un barrio de los proles, del proletariado, y cuando saca el libro Winston comienza a escribir, porque resulta que milagrosamente en el caso de Winston, al diseñar la habitación que ahora ocupa, el apartamento donde vive, se había pensado quizá incluir una biblioteca, de tal manera que queda un espacio que no alcanza a cubrir el rango de visión de la telepantalla, y en ese espacio en donde Winston tiene un escritorio y donde guarda el libro, Winston se pone a escribir un diario y comienza escribiendo la fecha 4 de abril de 1984, pero duda porque no sabe si realmente es 1984. Él tiene la intuición de que el partido manipula el pasado, de que el partido tergiversa los hechos, pero solamente una vez en su vida ha tenido una prueba irrefutable de la manipulación que lleva a cabo el partido. Resulta que cuando estaba trabajando en el Departamento de Registro del Ministerio de la Verdad,
Winston recibió la orden escrita en un papel enrollado cilíndricamente que salió por el tubo en donde trabaja Winston, de que transformara los registros de tal manera que se corrigiera unos hechos relacionados a 3 individuos que fueron contemporáneos del Gran Hermano y que ayudaron a llevar a cabo la revolución que derribó el capitalismo y que terminó degenerando en el totalitarismo que describe Orwell en Oceanía. Entonces estos 3 integrantes del partido tenían que confesar que fueron enemigos de Oceanía porque vendieron secretos de guerra al enemigo, es decir, a Eurasia, y que en una fecha específica se reunieron con jefes militares de Eurasia. Eso era lo que se había publicado en el juicio que se le hizo a estos 3 integrantes del partido, y lo que tenía que hacer Winston era modificar los registros de tal manera que apareciera en todos los documentos posibles que esos 3 personajes efectivamente estuvieron reuniéndose con jefes de guerra de Eurasia. Pero resulta que Winston recibió una foto que tenía que votar por algo que se llama el hueco de la memoria, que era un hueco en el departamento de registro ubicado en la oficina, llamémosla, donde estaba Winston, donde tenía que votar los papeles donde se le daban la orden de modificar los registros tal como quisiera el partido, pero siempre en nueva lengua. No le decían modifique esto, sino le decían en nueva lengua para disimular un poco una labor que el partido hubiese negado abiertamente que se llevaba a cabo. Entonces Winston tenía que arrojar esa fotografía por el agujero de la memoria que llevaba a través de unos tubos a unos hornos en donde se quemaba todos esos papeles para que no quedara evidencia. Pero Winston no botó la foto, se la guardó, y la foto mostraba a los 3 individuos en un café en Nueva York. Y efectivamente Winston los ve a esos 3 individuos después de que son capturados por la policía del pensamiento. Y Winston, a través de esa foto, se da cuenta que en la fecha en la que el partido decía que esos 3 individuos se habían reunido con jefes militares de Eurasia, en realidad esos 3 individuos habían estado en Nueva York. Por lo tanto, Winston tuvo la prueba fiel de que el partido había modificado esos acontecimientos. Pero Winston no sabe qué año es. Y Winston entonces comienza una reflexión casi filosófica sobre qué es la verdad, y termina escribiendo en el diario: la libertad, es decir, 2 más 2 es igual a 4. Si se admite eso, entonces se tiene la primera premisa para hablar de una verdad que esté más allá del control del Gran Hermano y fuera del alcance de la ideología del partido. Podría ser cualquier año, podría ser cualquier época, incluso habían cambiado el nombre de Inglaterra a Franja Aérea número 1, pero Winston quiere creer que hay una verdad objetiva, una verdad fuera del relativismo de la mente humana, y se aferra a la posibilidad de que exista esa verdad como un primer acto político. Solamente el hecho de decir la verdad en tiempos de opresión se vuelve un acto revolucionario, y justamente el hecho de decir 2 más 2 es igual a 4, aunque parezca simple, lleva a que eventualmente se enfrente uno al Gran Hermano, al partido de Oceanía, al socialismo inglés, y diga que hay una verdad objetiva, que hay un pasado que no se puede alterar. El problema es que Winston tiene recuerdos muy borrosos de esa época. Cuando era niño, por ejemplo, retiene el recuerdo muy vívido de su hermana, que era muy pequeña en esa época, y de su madre. El papá solamente lo recuerda un día que sonaron las alarmas porque cayó una bomba y el papá lo llevó a un refugio en una estación de metro, y estando ahí Winston recuerda al papá que lo llevaba por las escaleras rumbo al refugio, pero después el papá desaparece porque era la época de las purgas y se queda solamente con la mamá. Recuerda el hambre que sentía porque no había comida durante esa época, y Winston era un niño muy egoísta que creía que por ser el varón de la casa tenía que recibir toda la comida, y comenzaba a hacer berrinches y pataletas al punto incluso de llegar a robarle la comida a la mamá y a la hermana, dejarla sin comer con tal de que él pudiera comer. Y un día que era una ración de chocolate, Winston le arrebata la parte del chocolate que salomónicamente la mamá había repartido entre él y su hermanita, y cuando la hermanita empieza a llorar, Winston sale corriendo y lo último que ve es la mamá gritándole que vuelva y abrazando tiernamente a la hermana. Pero Winston ya no vuelve a ver a la familia después de eso. Recuerda también algo acerca de una guerra atómica, es decir, se alude a que antes de que el partido del socialismo inglés regido por el Gran Hermano se empoderara en Oceanía, ocurrió una guerra nuclear, la
la humanidad posiblemente quedó destruida después de esa guerra nuclear, por lo menos en el sentido de la civilización que conocemos y que conoció Orwell en su época, y a partir de ese caos de la guerra aprovecharon estos totalitarismos para empoderarse, porque no es solamente el socialismo inglés en Oceanía, sino que en Asia Oriental rige, como se revela más adelante en el libro, rige una ideología que se llama aceptación de la muerte o reverencia a la muerte, que implica la anulación del yo, de la individualidad. Y en Eurasia gobierna algo que se llama neobolchevismo. Entonces son tres ideologías muy parecidas, las tres totalitarias que gobiernan las tres grandes potencias del mundo. El socialismo inglés regido por el Gran Hermano, de la policía del pensamiento, de la nueva lengua, del Ministerio de la Verdad, del Ministerio del Amor, del Ministerio de la Paz, con la divisa la guerra es la paz, la esclavitud de la libertad y la ignorancia es la fuerza. Está Asia Oriental con esa ideología de la supresión del yo, de la adoración a la muerte. Y está en Eurasia la ideología del neobolchevismo. Y todos estos totalitarismos tienen en común que controlan ideológicamente, que manipulan la verdad, que buscan, aspiran tener un poder absoluto, un control incontestable sobre las poblaciones que rigen. Winston entonces comienza a escribir en su diario, desde inicialmente recordar lo que vio en una película sumamente violenta en donde una señora trataba de abrazar a su bebé y protegerlo con sus brazos de las ráfagas de balas que disparaban un nido de ametralladoras, hasta sus encuentros con prostitutas, porque había una liga, la Liga Antisexo, que desde la ideología del partido satanizaba las expresiones sexuales que no tuvieran una finalidad reproductiva. El sexo solamente servía para la reproducción, pero el instinto sexual como tal era algo que el partido quería suprimir y que quería controlar, orientándolo, por ejemplo, a través de los 2 minutos de odio hacia el odio de los enemigos del partido liderado por el Gran Hermano. Winston entonces describe su encuentro con una prostituta que le había llamado la atención porque se había maquillado el rostro y las mujeres del partido no se les permitía llevar maquillaje, en un barrio de la prole, de los proletarios, y allá estuvo con esa prostituta. Y también escribe un mensaje hacia el futuro, escribe para la época después del Gran Hermano, desde la época de la policía del pensamiento, y comienza a pensar si tiene sentido escribir ese mensaje para el futuro, porque si en el futuro no se ha vencido la tiranía del Gran Hermano, entonces la policía del pensamiento va a capturar a cualquier persona que lea ese diario, y el mero diario va a ser un crimen mental, por lo tanto lo van a quemar y no va a quedar evidencia de la resistencia de Winston. Y por otro lado, si el futuro es radicalmente distinto, quizá no lo vayan a entender, pero sin embargo escribe el mensaje de la época del Gran Hermano, desde la época de la policía del pensamiento al futuro. Y después, con tinta, escribe en esas páginas en blanco del libro que compra en el barrio de La Prole, escribe muerte al Gran Hermano, muerte al Gran Hermano, muerte al Gran Hermano, mientras resuena en el fondo el mensaje de la telepantalla. Winston acude al Ministerio de la Verdad donde trabaja, y un día, cuando los aglomeran frente a la telepantalla en el lugar de trabajo para los 2 minutos de odio, cruza miradas con un individuo que tiene un aspecto muy fornido, como de un luchador, pero que tiene gafas y tiene un gesto que infunde confianza y buenos modales cada vez que se quita las gafas, con un gesto que implica una idiosincrasia propia de este sujeto. Y este sujeto nadie sabe realmente en qué trabaja, solamente saben que es un integrante del partido interior y se llama O'Brien. Y cuando todos se sientan frente a la telepantalla y comienza Manuel Goldstein a hacer su discurso, comienzan las imágenes de los enemigos de Oceanía matando a civiles, las bombas estallando, y empiezan todos a gritar. El mismo Winston comienza a sentir un fervor, como si el Gran Hermano fuese lo único que pudiese defender Oceanía del enemigo, y comienza a ceder a esa ideología, a ese mensaje subliminal del odio, a esa pornografía manipuladora de los instintos más profundos. Y en ese momento de desesperación voltea a mirar y cruza una mirada intensa con O'Brien, una mirada que casi le comunica a él, Winston, que O'Brien lo entiende, que O'Brien lo comprende, pero fue durante unos pocos segundos y luego tiene que volver a fijar los ojos en la telepantalla.
Desde ese entonces, Winston se percata que hay algo en O'Brien, algo distinto a todos los demás integrantes del partido, porque O'Brien tiene algo que no tienen las otras personas con las que interactúa Winston. Por ejemplo, hay un tipo que se llama Parsons, que vive en el piso de abajo de Winston, y de hecho la esposa un día lo llamó a Winston para que arreglara una tubería, y Parsons tiene unos hijos endemoniados que más adelante lo acusan a él ante la policía del pensamiento, al propio papá, y esos hijos en una ocasión le prendieron fuego a la falda de una mujer que estaba vendiendo salchichas en el barrio de La Prole porque había utilizado unas pancartas del Gran Hermano para envolver las salchichas, y solo por eso los niños le quemaron las faldas. Y un niño le tira unas cosas a Winston, el hijo de Parsons, cuando él va a arreglar la tubería, y lo acusa de ser integrante de la Hermandad, que es ese grupo que creó Emmanuel Goldstein y que supuestamente hace actos de terrorismo en Oceanía. Y Parsons, a pesar de que es un hombre inofensivo, muy torpe para cometer crimen mental, y sin embargo más adelante es llevado al Ministerio del Amor por la policía del pensamiento y lo torturan porque la hija lo denuncia, a pesar de eso se comporta de forma amigable con Winston y casi podría ser amigo de Winston, pero es una persona completamente manipulada en todo aspecto por la policía del pensamiento y por el partido. Entonces Winston ve en O'Brien algo que no ve en nadie más, y lo impacta tanto lo que creyó ver en esa mirada de O'Brien antes de que comenzaran los 2 minutos de odio, que Winston se convence de que él está escribiendo el diario para O'Brien. Y recuerdo una frase que viene de un sueño en donde le parecía escuchar la voz de O'Brien, y O'Brien le decía: nos vamos a encontrar en ese lugar más allá de la oscuridad, en ese lugar donde no hay oscuridad. Y Winston recuerda esas palabras y se convence de que está escribiendo el diario para O'Brien. Asimismo, Winston se percata de la presencia de una muchacha de tez morena que lleva alrededor de la cintura un cinturón rojo que es símbolo de la Liga Antisexo, y esa muchacha, durante los 2 minutos de odio, en ese momento en donde O'Brien y Winston cruzan esa mirada cómplice, le arroja un diccionario a Emmanuel Goldstein y comienza a gritar con tanto fanatismo que Winston se da cuenta que esa muchacha es una fanática de las más peligrosas. Y cuando Winston vuelve al barrio de La Prole, a la misma tienda en donde había comprado el libro que luego utiliza como diario, para comprar un pisapapeles de cristal que tiene un coral dentro, al salir se encuentra abrumado con esa muchacha que va recorriendo esa misma calle, y le produce tanto estupor porque resulta que Winston ve una habitación en el 2.º piso de esa tienda donde atiende un prole con acento cockney que se presenta como alguien muy amable, un viejo inofensivo, que incluso recuerda cosas antes de la revolución del socialismo inglés regida por el Gran Hermano. Y Winston incluso ha pensado la idea de alquilar esa habitación, y cuando sale con el portapapeles de cristal se encuentra con esa muchacha y siente tanto pavor que se le ocurre alcanzar a la muchacha en un callejón, romperle la cabeza con ese pisapapeles de cristal. Pero a pesar de que Winston tiene solamente 39 años, está en tan mala condición física, con unas veras varices en los tobillos, y tan fatigado y en tan mala forma que ni siquiera sabe si podría matar a la muchacha. De hecho, la muchacha podría resistirse y todo le podría salir completamente mal y terminaría arrestado por la policía del pensamiento. Pero piensa en matarla porque piensa que esa muchacha lo va a denunciar a la policía del pensamiento. Y más aún, Winston siente una atracción sexual por la muchacha y quiere violarla, quiere torturarla, se imagina un montón de cosas sumamente enfermas y despreciables, porque la muchacha es hermosa físicamente, él la desea, pero sabe que es imposible acceder carnalmente a esa muchacha, no puede tener una relación con esa muchacha porque la prohíbe el partido y porque la muchacha se le presenta como una fanática. Un día, mientras está trabajando en el Ministerio de la Verdad, ve a la misma muchacha que se llama Julia. En español se escribe Julia, pero como Orwell era británico, entonces es Julia en inglés. Julia la ve Winston y Julia tiene una herida en la mano. Como ella trabaja en una sección en donde se publican libros, se publica hasta pornografía en el Ministerio de la Verdad, es probable que por manipular ciertos aparatos se haya lastimado.
De repente ella se cae y se retuerce de dolor y Winston siente empatía y solidaridad y se acerca a la muchacha, le extiende la mano, la ayuda a pararse, le pregunta si está bien y la muchacha le dice un poco agitada que está bien y luego se va. Y Winston queda perplejo, no puede ocultar su asombro incluso frente a la telepantalla porque justo en el momento en el que le extendió la mano a la muchacha le deslizó algo en la mano y al ver la mano descubrió que era un pedacito de papel. Winston entonces se va a su lugar de trabajo en el departamento de registro, desenrolla el papel. Después de varias horas de duda, de vacilación, de especulación de cuáles eran los motivos de la muchacha y descubre que en el papel está escrito el siguiente mensaje: te quiero. Winston entonces cambia radicalmente su idea, su concepción de Julia y al día siguiente en el lugar donde almuerzan los trabajadores todos vestidos con el mismo uniforme azul, Winston ve que Julia está almorzando sola y se dirige a hablar con ella, pero justo en ese momento lo interrumpe un tal Syme, que era un filósofo que trabajaba en la última edición del Diccionario de Nueva Lengua y es un tipo demasiado inteligente para su propio bien. A pesar de que es un fanático completamente adoctrinado por la ideología del Gran Hermano, es demasiado inteligente en sus comentarios sobre el lenguaje y sobre la importancia de mutilar las palabras para que no haya posibilidad de rebelión, que cuando Winston habla con él, y es una conversación sumamente interesante sobre la manipulación del lenguaje como el camino último hacia concretar el poder absoluto y el dominio total sobre la mente, sobre los pensamientos, Winston piensa que lo van a vaporizar. Vaporizar es un término que implica que la policía del pensamiento captura a una persona acusada de crimen mental y luego lo desaparecen. Borran todos los registros históricos, fotografías, registros sociales, vivienda, lugares de trabajo, relaciones, de tal manera que esa persona al ser vaporizada es como si no hubiera existido y todos los demás por medio del doble piensa, aunque algunos saben que esa persona sí existió, se entrenan para pensar lo contrario. Ese es el doble piensa, la capacidad inculcada ideológicamente por el partido para sostener dos opiniones contrarias simultáneamente. Si el partido quiere que la Tierra sea plana, si el partido quiere que 2 más 2 sean igual a 5, si el partido quiere que las personas vuelen y que la gravedad no exista, entonces a través del doble piensa, las personas se entrenan para creer eso que el partido necesita y suprimir la idea contraria. De tal manera que a través del doble piensa, las personas pueden aceptar que una persona acusada de crimen mental simplemente no existió, aunque en el fondo saben que sí existió. Entonces lo interrumpe este individuo que es demasiado inteligente y Winston sabe que lo van a vaporizar y no logra hablar con Julia. Después intenta volver a hablar con Julia en las mismas circunstancias, pero en esta ocasión Parsons lo interrumpe. Es un hombre muy sudoroso y empieza a hablar de lo que hacen sus hijos en la academia para espías, en el fanatismo de sus hijos con un orgullo enorme, y Winston siente náuseas pero no puede ni siquiera permitirse el más leve gesto que pueda ser interpretado como algo sospechoso, porque las telepantallas están observando y escuchando 24 horas al día en todos los rincones de Oceanía. Finalmente Winston logra sentarse a solas con Julia, no la puede mirar fijamente y ambos están comiendo el guisado, que es siempre el mismo tipo de comida que le dan, y susurra con mucho cuidado mientras comienzan unos anuncios militares y todos están gritando. Aprovecha esa euforia para decirle a Julia que se encuentren y acuerdan encontrarse frente a una plaza, y cuando llegan a la plaza con mucho cuidado tienen que mirar el horario, tienen que mirar la ruta, no pueden mirarse fijamente, no pueden abrazarse, no pueden tocarse las manos porque la policía del pensamiento está vigilando. Entonces aprovechan que viene una multitud, ellos van caminando uno al lado del otro, no pueden mirarse, y Julia le da unas indicaciones: que tome un tren, que se baje a mano izquierda después de ese tren, que siga un camino a lo largo de 2 kilómetros, que llegue a un punto donde hay una puerta que le falta una cosa específica, que atraviese esa puerta, que luego siga por unas descripciones muy minuciosas hasta llegar a un punto en concreto en donde se van a encontrar. Pasan los días, tienen que planificar muy bien los horarios,
tienen que cuidarse de tomar rutas distintas, de que nadie los siga, y finalmente se reúnen en ese punto. Y cuando Winston ve a Julia, Julia se quita el cinturón rojo de la liga antisexo, se alborota el cabello y comienza a decir pestes del partido, a insultar con las peores palabras al Gran Hermano, y Winston se sorprende porque había pensado que Julia era una fanática, pero resulta que Julia es una rebelde, una enemiga del partido, una enemiga del Gran Hermano, y si se revelara eso que está diciendo, si alguien escuchara, si la policía del pensamiento la encontrara, sería el peor tipo de criminal imaginable, porque está cometiendo la blasfemia más grande, el peor crimen mental imaginable. Winston entonces hace el amor con Julia, y haciendo el amor recuerda que tenía una esposa que se llamaba Catherine, una mujer alta, mona, pero una mujer que estaba tan adoctrinada por el partido que solamente hacía el amor con un fin reproductivo, y cuando hacían el amor sentía un odio y una especie de asco contra Winston, de tal manera que cuando Winston hacía el amor sentía que ella intentaba zafársele con violencia, y sin embargo ella insistía en que tenían que hacer el amor para producir un hijo. Entonces, otro ejemplo del doble piensa. Pero con Julia es distinto, porque Julia es una rebelde contra el Gran Hermano, y por medio del acto sexual Julia resiste contra el poder del partido, contra el biopoder, diría Foucault, porque el partido quiere restringir los instintos sexuales. Entonces comienzan a reunirse, comienzan a verse con Julia, siempre teniendo cuidado de que la policía del pensamiento no los encuentre. A veces duran semanas sin poder verse, escasamente pueden medio rozarse las manos cuando están en una multitud. Y finalmente Winston le dice a Julia que arrienden el segundo piso de la tienda en donde compró el libro que convirtió en diario, en donde compró el pisapapeles de cristal. El hombre que atiende en ese lugar es una integrante del proletariado, entonces no tienen nada de qué preocuparse. Y el señor Charrington, como se llama el dueño de la tienda que le vendió el diario a Winston, que le vendió el pisapapeles, le arrienda el segundo piso en una habitación modesta, pero en esa habitación modesta tanto Julia como Winston pueden estar libres de la policía del pensamiento porque no hay telepantallas. Entonces Julia lleva café, Julia lleva leche en polvo, Julia lleva chocolate, Julia lleva un montón de mercancías que no se producen en Oceanía, pese a toda la ideología manipuladora y farsante del Ministerio de Abundancia. E incluso en una ocasión se maquilla y en esa habitación hacen el amor, beben café, buen café, y se deleitan de su pequeña rebelión contra el Gran Hermano. Winston desde la ventana de esa habitación ve a una mujer proletaria que se la pasa limpiando ropa, que se la pasa trapeando y cantando una canción producida en el Ministerio de la Verdad para el entretenimiento de la prole, porque aunque el partido no se preocupa por manipular tan directamente a la prole como lo hace con los grandes del partido, sí, sin embargo, producen pornografía, producen canciones, libros, cine, para tener controlado a la prole de todas maneras, pero no se ocupan tanto, por ejemplo, del crimen mental o de imponer el doble piensa o de imponer la nueva lengua. Simplemente los tienen entretenidos con distintas formas de entretenimiento que los esclavizan en sus lugares de trabajo. Y entonces ve a esta mujer proletaria y se da cuenta que el futuro está en la prole. La esperanza de luchar contra el Gran Hermano sin duda está en el proletariado. Y este es un mensaje revolucionario que tiene que ver con la teoría de Marx, y muy significativo porque Orwell está haciendo una crítica muy aguda a la Unión Soviética y está mostrando que en la Unión Soviética hubo un capitalismo de Estado gobernado por un politburó corrupto que terminó siendo una burguesía, y que la esperanza está en el proletariado. Entonces, en 1984, Winston se convence de que la única esperanza para derrotar al Gran Hermano está en la prole. Si la prole es consciente de su fuerza, puede apabullar al partido, invadirlo y tomárselo por la fuerza y liberar a Oceanía. Winston le cuenta entonces a Julia de que O'Brien tiene algo que le permite indicar que quizá también sea un enemigo del Gran Hermano. Y en una ocasión está en el Ministerio de la Verdad y se encuentra con O'Brien,
y O'Brien le habla de ese filósofo con el que había hablado unas semanas antes de encontrarse con Julia, que pertenecía al comité encargado de la redacción de la última edición del Diccionario de Nueva Lengua, que era muy inteligente para su propio bien y que efectivamente acabó siendo vaporizado. Y O'Brien le dice: estuve hablando con tu amigo, tengo el nombre de tu amigo en la punta de la lengua pero no lo recuerdo, e inmediatamente Winston reconoce en ese gesto que O'Brien, al estar recordando a alguien que fue vaporizado y que todos los demás actúan como si nunca hubiese existido mediante el doble piensa, está diciéndole a Winston que en realidad él sí se acuerda y que por lo tanto no está completamente manipulado por el doble piensa, porque le está diciendo: ese amigo tuyo, el que era experto en neolengua, al hacer referencia a una persona que ha dejado de existir, ya con eso se está separando del sueño dogmático en el que se encuentran sumergidos todos los demás que actúan como si nunca hubiera existido esa persona. Así lo interpreta Winston, pero la realidad es otra, y ya vamos a llegar a lo que realmente ocurre al final con O'Brien. O'Brien, entonces, como están siendo escuchados y observados por las telepantallas, le dice a Winston que vaya a su casa para que le entregue la nueva edición del Diccionario de Nueva Lengua. Y Winston sabe que en realidad lo que O'Brien quiere es hablar con él, lejos de la policía del pensamiento, y se emociona porque corrobora que en realidad O'Brien, como él había pensado, es también un rebelde contra el Gran Hermano. Va entonces a la residencia de O'Brien, llama a Julia en un acto muy arriesgado, y llegan a la residencia de O'Brien y ven que es muy opulenta la residencia de los integrantes del partido interno. Y de nuevo otro aspecto muy interesante de crítica a la Unión Soviética, porque Orwell está contrastando las condiciones pobres de vida de la prole, que vive en la inmunda, con las condiciones de vida de los integrantes del partido interior. Llegan entonces Winston y Julia a la residencia de O'Brien, tienen que tomar caminos distintos y medios de transporte diferentes para que la policía del pensamiento no sospeche, y cuando llegan a la casa de O'Brien es muy suntuosa, tiene vino, tiene acceso a cigarros, tiene incluso un mayordomo, y O'Brien se encuentra trabajando frente a un aparato que se llama un habla-escribe rodeado por montañas de documentos, e inicialmente Winston y Julia llegan a dudar si efectivamente lo que quería O'Brien era hablar acerca de una posible resistencia contra el Gran Hermano, si acaso Winston no se habría equivocado y quizá lo que realmente quería O'Brien era solo entregarles el diccionario como había dicho. Y lo sorprende que O'Brien apaga la telepantalla, porque tener la pantalla a través de la cual escuchan y ven los policías del pensamiento es obligatorio, pero O'Brien apaga la telepantalla y explica que a los integrantes del partido interior se les permite apagar la pantalla durante 30 minutos, y es ahí cuando revela, después de apagar la telepantalla, que él hace parte de la mítica hermandad supuestamente fundada por Emmanuel Goldstein, aquel grupo completamente clandestino que se dedica a realizar ataques terroristas en distintos lugares de Oceanía y que atenta contra el poder del Gran Hermano ejercido por el partido. O'Brien entonces les pregunta a Winston y a Julia que si serían capaces de esparcir enfermedades venéreas, que si serían capaces de cometer actos de terrorismo que conducirían a la muerte de inocentes, que si serían capaces, incluso si hipotéticamente los intereses del partido fuesen encaminados en esa dirección, a echarle ácido a la cara de un niño, que si estarían dispuestos a hacer todo eso. Y Winston y Julia responden sí, sin vacilar, hasta que finalmente O'Brien les pregunta si serían capaces de no estar juntos, y luego de un silencio Julia responde casi instintivamente que no, porque está enamorada de Winston. O'Brien entonces explica que la hermandad es una organización clandestina, que ni siquiera si capturaran al mismísimo Emmanuel Goldstein, este podría revelar más que unos cuantos miembros si lo obligaran a dar una lista, porque todos los integrantes de la hermandad a lo sumo llegan a conocer solamente 3 o 4 integrantes de la organización. Y la hermandad, cuando algún integrante es capturado por la policía del pensamiento y es necesario que no hable, la única ayuda que presta es que ocasionalmente logran infiltrar una hoja de afeitar en la prisión en donde esté ese integrante de la hermandad para que se suicide y para que no hable, pero de resto no prestan ninguna ayuda. Y O'Brien les insiste que todo integrante de la hermandad es un muerto ya, porque la policía del pensamiento es ineludible, no se puede escapar de la policía del pensamiento. O'Brien entonces le dice a Julia y a Winston
que ellos van a participar del futuro como astillas de hueso y como polvo porque ya están muertos, participar de ese futuro en donde no esté ya el gran hermano. Julia después se va del apartamento de O'Brien después de degustar el vino y de escuchar las explicaciones de O'Brien sobre cómo funciona la hermandad, y cuando O'Brien se queda solo con Winston, acuerda entregarle el libro escrito por Emmanuel Goldstein que se titula Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico, y O'Brien le pregunta a Winston si lleva alguna maleta al trabajo. Entonces Winston le dice que lleva una maleta negra y O'Brien le dice que un día no lleve esa maleta cuando reciba un papel específico del tubo neumático en la oficina del departamento de registro donde trabaja en el Ministerio de la Verdad, que no lleve entonces la maleta al día siguiente de recibir ese papel, y ese día alguien le va a poner la mano en el hombro y sin que él se voltee le va a decir disculpe, ha dejado su maleta. Ahí entonces Winston va a saber que es un integrante de la hermandad que le va a entregar el libro de Emmanuel Goldstein dentro de una maleta idéntica a la que él lleva a trabajo. Entonces Winston parte con la convicción de que O'Brien pertenece a la hermandad, con la convicción de que O'Brien efectivamente es alguien con el que ha conectado, tal y como lo sintió en el sueño que tuvo, en donde escuchó la voz de O'Brien que le decía nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad, y de hecho le recuerda esa frase y le dice a O'Brien nos encontraremos en el lugar, y de repente pausa porque se da cuenta que está diciendo algo que él le escuchó en un sueño, y O'Brien termina la frase mirándolo atónito en el lugar donde no hay oscuridad. Es decir, conectan a tal punto que incluso O'Brien termina esa frase del sueño que tuvo Winston. Durante la Semana del Odio, Winston asiste a una serie de manifestaciones contra Eurasia, porque Eurasia es en ese momento el gran enemigo de la potencia Oceanía. Todo el mundo está mostrando las mayores muestras de odio, las formas más viscerales de rencor contra los crímenes cometidos por las fuerzas militares enemigas, y durante una manifestación demencial en donde un integrante del partido interior está vociferando contra los crímenes del enemigo euroasiático, ocurre algo sencillamente deslumbrante. Todas las personas de la manifestación que habían sido adoctrinadas en un odio furibundo y completamente enceguecido contra la potencia de Eurasia aceptan con la mayor naturalidad, gracias al ejercicio del doble piensa, que ahora Eurasia es aliada y el enemigo es Asia Oriental. Y durante esa manifestación tan demencial en donde se revela el enorme poder del gran partido regido por el gran hermano, de tal manera que si un mensajero interrumpe el discurso de aquel integrante del partido interno que había estado diciendo que Eurasia era culpable de todos los males imaginables que afligen al género humano, y ahora le dicen que en realidad el enemigo es Asia Oriental, nadie se inmuta y sigue el odio, pero esta vez redirigido hacia Asia Oriental, y todos los integrantes del Ministerio de la Verdad tienen que trabajar arduamente para corregir todos los registros, para manipular todos los documentos de tal manera que se corrija el pasado, se transforme radicalmente los documentos de tal manera que aparezca en los registros, aunque Eurasia era el enemigo, que aparezca que ahora en todo el momento de la historia resultó que el enemigo era Asia Oriental y no Eurasia. Winston tiene que trabajar hasta 90 horas a la semana modificando periódicos, películas, revistas, todos los registros de tal manera que se cambie la evidencia de que Eurasia fue enemiga para que ahora quede como Asia Oriental, y todos los demás a través del doble piensa lo aceptan como si fuera un hecho indubitable porque están completamente manipulados por el partido. Y efectivamente en medio de la manifestación siente que una mano se postra sobre su hombro, no se da media vuelta porque la voz le dice se le quedó su maleta, y como ese día no llevó la maleta sabe que se trata de lo que O'Brien le había prometido. Al abrir la maleta encuentra el libro de Emmanuel Goldstein titulado Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico, y cuando se reúne con Julia en la habitación que habían alquilado en la tienda del prole que le vendió el libro que convirtió en diario, el pisapapeles de cristal, Winston comienza a leer el capítulo 1, el capítulo 2, luego salta el capítulo 3 y acaba leyendo casi todo el libro, y cada capítulo implica una divisa del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y en ese libro, Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico, Emmanuel Goldstein explica todas las dinámicas del partido, el doble piensa,
cómo se utiliza el doble piensa para que las personas acepten las modificaciones arbitrarias y completamente demenciales que hace continuamente el partido, de tal manera que las personas no tengan problema en admitir que Eurasia no era el enemigo, sino que era en realidad Asia Oriental, y que las personas sean capaces de aceptar absolutamente todo lo que diga el partido. Emmanuel Goldstein explica cómo a finales del siglo XIX un problema para el capitalismo era qué hacer con los bienes excedentes, pero desde la era del Gran Hermano en Oceanía se utiliza la guerra para aprovechar esos bienes excedentes sin mejorar las condiciones de vida, sin aumentar las condiciones de vida de la población, sino solamente para aumentar las ganancias de los integrantes del partido interior. Explica cuál es la función de la guerra. Se necesita una guerra perpetua porque las potencias Eurasia, Asia Oriental y Oceanía, que surgieron después de una guerra nuclear, mucho después de la Segunda Guerra Mundial, y se formaron esas tres potencias, y Emmanuel Goldstein explica que la guerra perpetua tiene la finalidad de mantener la población aglomerada bajo el odio. En la semana del odio se necesita tener un enemigo en común, sea la hermandad regida por Emmanuel Goldstein o sea un enemigo como Eurasia o Asia Oriental. Asimismo, que se genere miedo mediante el bombardeo continuo de los crímenes que pueden cometer las potencias extranjeras, mediante la amenaza de una invasión que no es real porque ni siquiera hay enfrentamientos tan a menudo. Son enfrentamientos muy calculados, enfrentamientos no ya imperialistas como en otros momentos de la historia, sino enfrentamientos muy particulares con unos fines de mantener la guerra para los intereses ideológicos de cada totalitarismo. Entonces, la guerra perpetua surge porque esas potencias están muy equilibradas, a tal punto que incluso si dos potencias se aliaran contra la otra potencia restante, no podrían conquistar el territorio, y es un terreno demasiado amplio para cada una de las potencias como para que fuese conquistado a la manera antigua de un Napoleón o de un Alejandro Magno. Entonces, una guerra a gran escala no ocurre porque cada potencia tiene encima armas nucleares, son territorios demasiado inmensos de varios continentes, no podrían dominarlos. Y la guerra perpetua cumple la función de mantener el miedo y de mantener en la mente colectiva la necesidad de que exista un grupo minoritario que tenga el poder, que tenga el control. Goldstein, en el libro Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico, explica el doble piensa, explica la neolengua, y la última parte del libro, Goldstein trata de explicar por qué la dictadura del Gran Hermano quiere evitar a toda costa una sociedad igualitaria, Y resulta que Goldstein plantea que a lo largo de la historia la estructura de clases ha sido de la siguiente manera: los altos, los bajos y los medios. Los altos son los que han tenido el poder, y en momentos de revoluciones los medios desplazan a los altos, se vuelven los nuevos altos, y comienza entonces una nueva época de despotismo y de control que aplasta la libertad humana. Entonces Goldstein propone esa teoría cíclica de la historia basada en una estructura de clases, de los altos, de los medios y de los bajos, y dice que el gran partido quiere mantener una estructura de sociedad jerarquizada, que el gran partido no es como unas formas de totalitarismo anteriores que se han visto en la historia, como la Inquisición medieval o el comunismo ruso, mal llamado comunismo, sino que en el caso de la dictadura del Gran Hermano, el Gran Hermano sabe perfectamente, es decir, los integrantes del partido interior, la policía del pensamiento, todos los que sostienen esa imagen del Gran Hermano, porque no es un individuo, saben que todo lo que están haciendo es por el poder. No tienen falsas ilusiones de mejorar el mundo ni de querer mejorar las condiciones de vida, quieren simplemente mantenerse como los altos, que jamás van a ser desplazados por los medios, sino que se van a mantener en la cima de la pirámide social por siempre. Winston entonces lee gran parte del libro de Emmanuel Goldstein, pero no lo acaba, y le lee algunas partes a Julia, pero Julia parece más interesada en rebelarse contra el partido a través del acto sexual que en leer lo que Goldstein está escribiendo. Y de hecho Winston se da cuenta que mucho de lo que escribe Goldstein ya lo sabía, salvo algunas menciones muy curiosas a los capitalistas con sus sombreros largos y todo el mito que se construye alrededor de la etapa histórica anterior a la imposición del partido del socialismo inglés regido por el Gran Hermano. Aunque hay algunos detalles nuevos, por ejemplo la geografía de las potencias, la finalidad de la guerra perpetua, en esencia ya sabe él
todo eso que narra Goldstein, solo que Goldstein lo reúne de una forma mucho más sistemática. Winston entonces comienza a ver a la mujer proletaria y le parece que está hermosa, a pesar de que es una mujer con una cintura muy amplia, es muy gorda, y le parece hermosa porque esa mujer representa la esperanza, la única esperanza de la humanidad contra el gran hermano. Winston, antes de eso, cuando se había reunido con O'Brien, aprende que los integrantes de la hermandad son los muertos, porque ellos están dispuestos a participar de un futuro sin el gran hermano únicamente como astillas de hueso y polvo. Todos los integrantes de la hermandad aceptan de manera inexorable, fatalista, que la policía del pensamiento los va a capturar y que los van a asesinar, al punto de que dicen: nosotros somos los muertos y vamos a participar del futuro como polvo y astillas de hueso. Entonces Winston le dice a Julia: nosotros somos los muertos, cuando ve a la mujer proletaria, porque la mujer proletaria simboliza la esperanza de los que van a vivir en un futuro libre sin el gran hermano. Y Julia responde obedientemente, repite: nosotros somos los muertos. Y de repente se escucha una voz que dice: vosotros sois los muertos. Y Julia y Winston quedan perplejos, fríos de espanto, y otra vez la voz dice: no se muevan, quedan capturados. Winston se da cuenta que la voz viene detrás de un cuadro que había estado pegado en la habitación que había alquilado, y cuando remueve el cuadro resulta que había una telepantalla. Todo el tiempo en el que estuvieron haciendo el amor, maquillándose, tomando tinto, comiendo chocolate, cometiendo toda clase de crímenes mentales, blasfemias contra integrantes del partido, asegurando que eran parte de la hermandad, todo eso quedó registrado en la telepantalla que los había estado observando desde el primer momento en el cual Winston alquiló la habitación. Salen de la cama perplejos y en ese momento comienzan a escuchar pasos y suben hombres fornidos que pertenecen a la policía del pensamiento. Los capturan, le pegan un puñetazo en la boca del estómago a Julie y se la llevan, mientras que a Winston le pegan en el tobillo, y justo en ese momento sube el señor Charrington, que era el dueño de la tienda, y resulta que el señor Charrington ya no tiene el pelo blanco, ya no se ve envejecido, sino que tiene ahora el pelo negro, ha rejuvenecido y ha cambiado físicamente, y entonces Winston entiende que había estado maquillado, que se había disfrazado para presentarse como un integrante de la prole, pero que en realidad era un integrante de la policía del pensamiento. El tipo que le vendió el diario, el tipo que le vendió el pisapapeles de cristal y el tipo que le alquiló la habitación no era un prole, sino que era un integrante de la policía del pensamiento. Todos los encuentros que había tenido Winston con Julia fueron minuciosamente registrados, todo lo escucharon, todo lo vieron, en todo momento lo estaban observando. Todo lo que había escrito en el diario Winston había pensado en poner una migaja en la superficie del libro para que de ese modo, si alguien sacaba el libro y la migaja se caía, él tenía la convicción de que habían sacado el libro. Pero incluso eso la policía del pensamiento había registrado. Efectivamente, cuando Winston no estaba en la casa, se habían metido sin dañar nada, habían sacado el libro, habían vuelto a poner la migaja y tenían conocimiento de absolutamente todo lo que había dicho y hecho Winston con Julia, e incluso antes. La telepantalla había registrado absolutamente todo, y durante todo el relato, mientras Julia y Winston hacían el amor y pensaban que eran libres, en realidad estaban siendo observados y vigilados por la policía del pensamiento. Winston es llevado entonces al Ministerio del Amor. Winston está acompañado por algunos miembros del partido que están muy silenciosos, y nota que la policía es mucho más agresiva con los integrantes del partido que con los proles, porque los proles no muestran tanto miedo, ya que a los proles no se los lleva a la habitación 101 donde se les tortura inimaginablemente en el Ministerio del Amor. Estando preso, Winston se encuentra con Parsons, el amigo que irradiaba un sudor intenso y que tenía los hijos fanáticos, y Parsons le dice de forma muy triste que fue la hija, aunque con una especie de orgullo herido, que fue la hija quien lo denunció a la policía del pensamiento porque escuchó que él decía algo mientras estaba dormido que figura como un crimen mental. Y luego a Parsons se lo llevan a la habitación 101. Al mismo tiempo, Winston se encuentra con Ampleford, un compañero que trabajaba en la reedición de los libros, pero que por culpa de no querer dejar la palabra God de la policía del pensamiento no quería que esa palabra quedara, God, Dios, al final de un verso de Kipling, y Ampleford no fue capaz de cambiar esa palabra, entonces por eso lo acusaron de crimen mental y se lo llevaron también a la habitación 101. Estando entonces preso, llaman a Winston para que comience
la confesión y comience la tortura, y en todo ese momento ocurren muchísimas cosas. Meten a un tipo que parece un esqueleto, a un tipo que tiene ojos como de ratón, y el tipo que tiene ojos como de ratón le ofrece un pedazo de pan al tipo que parece un esqueleto, y la telepantalla le grita al tipo que parece un esqueleto que escupa el pan, y en ese momento entran unos policías y empiezan a golpear al tipo que parece un esqueleto, y el tipo se desespera y dice que se lleven al tipo que le había dado el pan porque lo amenazan con llevarlo a la habitación número 101. Ocurren muchísimas cosas. Winston piensa si acaso la hermandad le va a facilitar la hoja de afeitar para suicidarse, y justo en ese momento, cuando abren la puerta y lo llaman, irrumpe la habitación nadie más que O'Brien, y Winston se sorprende y dice en voz alta: O'Brien, a ti también te han capturado. Y O'Brien responde con una sonrisa triste: a mí me capturaron hace mucho tiempo. Y entonces Winston, y esta es la gran revelación de 1984, entiende que O'Brien nunca fue integrante de la hermandad, que O'Brien nunca fue un enemigo del Gran Hermano, sino que O'Brien era todo lo contrario, un agente del Gran Hermano, un amigo de la policía del pensamiento, alguien que lo había estado observando y monitoreando cuidadosamente, y que lo había engañado para finalmente hacerlo morder el anzuelo y hacerlo arrastrarse voluntariamente a la boca del lobo. Winston es torturado. Primero lo golpean salvajemente, le dan patadas, le dan puñetazos, utilizan varillas. Después unos hombres con batas blancas lo torturan, pero en un sentido más mental que físico, y finalmente llega a la parte más deslumbrante, más intensa de 1984, que es el interrogatorio de Winston a manos de O'Brien. O'Brien utiliza un aparato que tiene una palanca, y la palanca registra una escala de 0 a 100, y es una escala de dolor, porque cada vez que sube la palanca le produce un dolor muy intenso a Winston, que siente como si se le fuera a romper la columna vertebral. O'Brien empieza el interrogatorio preguntándole a Winston con qué potencia está en guerra Oceanía, y Winston responde que Oceanía está en guerra con Asia Oriental, pero no puede resistir decir que antes estaba en guerra con Eurasia, y en ese momento O'Brien le asegura a Winston que Oceanía nunca ha estado en guerra con Eurasia, que siempre ha estado en guerra contra Asia Oriental, porque O'Brien adopta la postura filosófica de que la realidad es producto enteramente de las facultades de la mente, y si se puede controlar la mente, ya que para O'Brien la realidad y por consiguiente la verdad solamente existen dentro de la mente humana, al controlarse la mente humana se tiene un poder absoluto sobre la realidad, se puede reescribir la historia de tal manera que los acontecimientos son lo que quiere el partido, y finalmente lo que busca el partido es un dominio total y un poder absoluto que rompa ese ciclo de la historia que describe Emmanuel Goldstein en el libro Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico, en donde los del medio, la clase del medio, eventualmente desplazan a la clase alta y se convierten en los nuevos gobernantes, porque sostiene O'Brien, revela durante el interrogatorio a Winston que lo que diferencia al totalitarismo del Gran Hermano de totalitarismos de otros momentos de la historia, desde la Inquisición medieval, pasando por el nazismo, hasta lo que ocurrió en la Unión Soviética, es que en el caso del Gran Hermano, ellos no se hacen ilusiones de querer cambiar el mundo. Primero, lo único que quieren es el poder por el poder mismo, y segundo, ellos no cometen el error de matar dejando mártires, sino que cuando alguien es acusado de crimen mental y es capturado por la policía del pensamiento, es sometido a una serie de torturas que tienen una finalidad muy particular. Entonces O'Brien insiste en que si el partido quiere que 2 más 2 sean igual a 5, si el partido quiere que la Tierra repentinamente resulte ser plana, si el partido quiere que la gravedad deje de existir y las cosas puedan volar, entonces él podría elevarse perfectamente por los aires, porque el partido controla la realidad y la realidad está en la mente de los sujetos, y mientras el partido tenga control sobre la mente, se controla la realidad. Si el partido quiere que Oceanía haya estado en guerra contra Eurasia y no contra Asia Oriental o viceversa, entonces es lo que el partido diga. Y O'Brien lleva a cabo un ejercicio minucioso de doble piensa, de tal manera que suprime, porque él sabe, él es una persona muy inteligente y eso siempre deslumbra a Winston, él sabe todas las mentiras del partido, pero por medio del doble piensa se ha ejercitado para creer lo que el partido imponga, aunque en el fondo sabe
que no es cierto y termina por lo tanto en un adoctrinamiento que también es voluntario porque se arroja a ese fanatismo que permite considerar como cierto cualquier disparate que diga el gran partido. Entonces O'Brien le muestra la mano a Winston y le dice: ¿cuántos dedos ves? Y Winston responde 4, porque efectivamente O'Brien está mostrando 4 dedos, pero O'Brien dice: si el partido quiere que sean 5, entonces tienes que decir que son 5, ¿cuántos dedos ves? Y comienza a torturar a Winston con el aparato a través del cual mueve la palanca que va subiendo en esa escala de dolor, y Winston, agonizando, trata de defender la postura de que hay una verdad absoluta. Entonces el trasfondo filosófico de la tortura es el conflicto entre dos posiciones. Esencialmente la posición de Winston defiende la existencia de una verdad absoluta. Winston habla del universo, de las leyes naturales, del movimiento de las estrellas, de la gravedad, que son cosas que para él son universales, objetivas, que no dependen de la mente del sujeto y que por lo tanto, diga lo que diga el partido, existen independientemente. Para Winston es muy importante aferrarse a una verdad objetiva, mientras que O'Brien impone la idea de que la verdad es lo que disponga el partido. O'Brien entonces le dice a Winston que si quiere una imagen del futuro de la humanidad, se imagina una bota pisando un rostro humano para siempre. Y O'Brien dice que lo ha estado monitoreando desde hace 7 años, que fue él el que implantó por medio de una telepantalla cuando Winston estaba durmiendo la frase de que nos encontraremos en ese sitio más allá de la oscuridad, haciendo referencia al Ministerio del Amor, donde la policía del pensamiento tortura a los que son capturados por crimen mental. Y Winston está tan desesperado, tan afligido por esa máquina que le causa ese dolor indescriptible, que le dice a O'Brien: si ustedes me van a hacer desaparecer de la historia, si me van a vaporizar como si yo nunca hubiese existido, ¿por qué se toman el trabajo de torturarme si igual me van a matar? Entonces O'Brien sonríe y revela que la razón por la que se toman ese trabajo de perseguir y capturar a los que cometen crímenes mentales y no los matan inmediatamente es porque lo que los diferencia a ellos de los nazis o de los soviéticos es que ellos no matan para dejar mártires, como por ejemplo en la Inquisición medieval, que quemaban a una mujer acusada de ser bruja o quemaban a un hereje y salían 100 herejes más motivados por el ejemplo del mártir. Pues en la dictadura del Gran Hermano no cometen ese error. Lo que hacen es que capturan al responsable del crimen mental, lo someten a una tortura que le lava el cerebro hasta convencerlo de su amor por el Gran Hermano, hasta invadirle la mente, controlar sus pensamientos después de una tortura salvaje. Y cuando finalmente lo curan, como lo llama O'Brien, dejan pasar cierto tiempo, puede ser semanas, meses, incluso años, y después le disparan en la nuca sin que esa persona se dé cuenta. Entonces el partido quiere asimilar completamente a las personas que desafían la ideología, y lo que le importa menos a la policía del pensamiento es que confiesen o no los crímenes. Van a confesar porque las torturas son salvajes. Lo que les importa es idear una forma de tortura física y psicológica que esclavice por completo a las personas rebeldes, las adoctrine y las venza completamente, las subyugue enteramente a la voluntad del Gran Hermano. Entonces O'Brien recalca que ellos quieren mantenerse en la cúspide de la pirámide social y comienza una discusión con Winston para mostrarle que la verdad es lo que determina el Gran Hermano, lo que le plazca al partido según su capricho. Y a pesar de que lo está torturando, Winston no puede evitar sentir cierta admiración hacia O'Brien, porque es una persona sumamente inteligente y siente que con O'Brien puede hablar, aunque O'Brien a través del doble piensa esté completamente consagrado a la ideología del Gran Hermano. Después de esa salvaje tortura, O'Brien levanta a Winston, lo lleva frente a un espejo y hace que Winston vea el estado tan deplorable que se encuentra, al punto de que se avergüenza de su cuerpo. Tiene poco cabello, está arrugado, sumamente esquelético, y O'Brien le arranca un diente y lo obliga a mirar esa terrible imagen que muestra los resultados de golpizas, de torturas psicológicas y físicas. Y sin embargo, a pesar de todas esas torturas, Winston sabe que todavía no lo han vencido porque no han logrado destruir su amor por Julia. Entonces después de eso llevan a Winston a una celda en donde aparentemente lo tratan mejor, incluso le ofrecen algunos cigarrillos, y Winston entonces permanece en esa celda después de esa terrible tortura, interrogatorio y diálogo tan impactante con O'Brien. Winston comete el error de gritar: "Te amo, Julia",
y en ese momento entra O'Brien y le dice si realmente creyó poder engañarlo y finalmente decide llevarlo a la habitación número 101. En esa habitación número 101 del Ministerio del Amor llevan a los acusados de crimen mental y como las telepantallas, la policía del pensamiento sabe todo de todas las personas, ahí en esa habitación los someten a la tortura en donde se materializa el peor miedo de las personas. Si le temen a ahogarse, si le temen al fuego, si le temen a las alturas, se recrea en esa habitación de número 101 del Ministerio del Amor el peor miedo de la persona y luego se somete a una tortura definitiva. En el caso de Winston, su peor miedo son las ratas. Y él tenía un sueño recurrente en donde trataba de imaginar qué había al otro lado de un muro y resulta que eran ratas y O'Brien se le presenta a él con 2 ratas en una jaula y le acerca la jaula a la cara amenazando con presionar un resorte que haría que la jaula se abriera y que las ratas se abalanzaran sobre su rostro y le devoraran la cara. Y en ese momento Winston no sabe qué es lo que quiere O'Brien. Winston dice que ama al gran hermano, que hará todo lo que él le pida, pero que por favor cese la tortura. Y de un momento a otro comprende que lo único que puede salvarlo de las ratas es poner un cuerpo humano entre él y las ratas. Y el cuerpo humano que pone es el de la mujer que ama. Traiciona a Julia y grita: no me hagan esto a mí, Julia es culpable, pónganle las ratas a ella, despedácenla, no me importa, mientras que no me suceda nada a mí. Y en ese acto de horrible y retorcido egoísmo, Winston sacrifica lo último que le permitía todavía estar libre del dominio del gran hermano, que era el amor que sentía a Julia. Hasta ese momento se había atrevido a decir que mientras amara a Julia, no importaba lo que le hicieran confesar, seguiría estando libre del dominio del partido. Pero ahora que por su egoísmo sacrifica a Julia y la traiciona, entonces O'Brien sabe que la tortura ha tenido éxito. Pasa cierto tiempo y nos encontramos con Winston en una tienda en donde tiene un tablero de ajedrez y le dan una revista para revisar el problema más reciente publicado en el periódico. Está tomando una ginebra y durante todo el día había estado preocupado por la guerra en África del Norte. Había estado preocupado por la posibilidad de que Eurasia venciera a las tropas de Oceanía y cuando finalmente anuncian con unas trompetas que ha sido la victoria más grande de la humanidad, que se ha hecho una maniobra en la que Winston había pensado y que los ejércitos de Eurasia han sido definitivamente vencidos, Winston se levanta y llorando descubre que ama al gran hermano. Antes de eso, Winston vuelve a encontrarse con Julia. Julia tiene una enorme cicatriz que le atraviesa el rostro, está un poco más gorda y ambos se sientan después de haber pasado por esa tortura y ambos se revelan que se traicionaron, es decir, tanto Julia como Winston cuando estaban en la habitación 101 respectivamente se traicionaron su amor y después se apartan. Y es cuando Winston vuelve a la tienda y ocurre la escena definitiva en donde Winston se percata de que ahora ama al gran hermano entre lágrimas. Es decir, toda la resistencia de Winston fue aplastada, toda su rebelión, todo su odio contra la dictadura del gran hermano acabó siendo evaporado y gracias a las torturas llevadas a cabo por O'Brien, sobre todo a la tortura final con las ratas, sobre todo después de traicionar a Julia, Winston cede y termina convirtiéndose en un esclavo del gran hermano. La riqueza entonces de 1984 se encuentra en la crítica minuciosa a la Unión Soviética, se encuentra en el análisis de las formas ideológicas de ejercer un dominio total de la concepción de la realidad, de la historia, del juicio moral de las masas y también es una representación trágica de las falencias del ser humano que puede ceder a la lucha revolucionaria, a la lucha por la libertad, por sentimientos egoístas como el de preservar la vida y por sentimientos egoístas que en el caso de Winston lo llevaron a traicionar el amor que sentía por Julia.